Bien, pues estamos ya puestos para iniciar esta mesa, así es que voy a saludar con afecto a quienes van a participar hoy. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Julio, qué gusto, muchísimas gracias por tu invitación, un honor participar en esta mesa, un saludo también a Alberto, Arturo Cano, ayer platicábamos, hoy lo haremos de nuevo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, muy bien, gracias, Arturo Cano. Pues comienzo con Arturo. Arturo, ¿cómo ves tu diagnóstico a estas horas, diría yo, a las 2 de la tarde con 14 minutos? ¿Cómo ves lo que va sucediendo en México? Particularmente me refiero a los temas que están en el ruido mediático, los videoescándalos, tanto lo de Lozoya como lo de Pío López Obrador. ¿Cuál es el pulso que tomas en este momento? Bueno, es un asunto de los videoescándalos y la guerra que se ha desatado en torno a estas piezas de video. Es un asunto que seguramente nos va a ocupar durante largo tiempo y que camina por el terreno ya de la disputa política, de la batalla en los medios de comunicación con miras a la elección del 21, por otro lado tenemos el camino que suele ser más lento, que suele no responder a las expectativas del auditorio o de la gradería, el camino que le corresponde a la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las investigaciones de los videos de uno y otro lado. Uh-huh. ¿Sientes que la Fiscalía General de la República está llevando adecuadamente lo que hasta hoy se ve, o le encuentras algunos huecos o algunas omisiones? Bueno, tenemos evidentemente la filtración de declaraciones que no debería haber ocurrido, que la Fiscalía debe cuidar, que podrían en un momento dado, según la opinión de abogados expertos, podría afectar el desarrollo de las investigaciones. Hasta donde vemos por las declaraciones públicas y por el talante, el carácter del fiscal general de la República, pues estarán cuidando todos los detalles que ya se engarzan con otros temas en estos días, particularmente con el tema de si vamos a llegar o no a una consulta para llevar a juicio a los expresidentes de la República. Claro. Alberto Nájar, para ir entrando en calor, ¿cuál es tu lectura de este tema de los videoescándalos de ambos lados, Lozoya, Pío López Obrador? Pues yo creo que es el inicio de una larga batalla y nos anuncia cómo va a ser el proceso o la campaña electoral de hasta 2021, que está por iniciar el mes que viene. Ese va a ser más o menos una idea del tono en el cual se van a llevar los contrincantes en los próximos meses, y me parece también una consecuencia de muchas cosas que han estado sucediendo desde el 2 de julio de 2018, no solamente por esta idea de los adversarios de la 4T de tratar de encontrar hasta el mínimo pedacito de arroz en negro en todo el arrozal para exhibirlo y tratar de magnificarlo, sino también del otro lado lo que pudiera interpretarse, no sé si llamarle descuido, pero sí una muestra de cómo se integró ese movimiento que llevó al presidente López Obrador a la presidencia, un grupo heterogéneo donde lo mismo cabían expriistas que asesores de gobernadores controvertidos, que también militantes de la izquierda. Entonces sí, yo lo que veo es que pues ya estamos ya muy metidos en esta contienda electoral, ya la caballada pues empieza a tomar las primeras posiciones y pues es un adelanto de lo que viene, Julio. Bueno, de lo que viene, que suena a tambor batiente y con tiradero de lodo por todos lados. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este mismo tema de los videoescándalos y lo que viene? Lo que viene, Julio, nos esperan, me parece que muchísimo más videos seguramente. Estos que vimos la semana pasada, una semana llena de videos, de dimes y diretes y de incluso acciones que
parecían estar sincronizadas y llenas de revanchismo, pues no serán las únicas. Está esta filtración que me parece grave de un video en el que utilizan una cuenta apócrifa, supuestamente de un hermano de Lozoya Austin, para hacer daño al proceso que enfrenta el exdirector de Pemex. Ha de haber una rata, como comúnmente se le llama, ahí adentro de la Fiscalía General de la República, que quién sabe, o más bien sí podemos intuir a qué intereses está respondiendo. Por otro lado, el video del hermano del presidente de la República, tan comentado, tan visto, en el que también de manera muy sincronizada bastantes opinólogos, políticos, incluso un expresidente, pues ahí en redes sociales se dieron a la tarea de señalar, de burlarse y de hacer muchísimo ruido. Hay una cosa que me parece fundamental señalar aquí, ¿no? Estos videos nos remontan a momentos muy complicados que hemos tenido en la vida nacional, a lo largo de los años, nos remiten a la terrible corrupción que hemos padecido, que seguimos padeciendo, porque esta no se puede erradicar de un momento a otro. Pero hay una clarísima diferencia, lo escribe muy claramente Azul Alzaga en su columna de esta semana para El Soberano. Dice que sería inocente pensar que Morena, siendo un partido con diversos grupos políticos y sociales, pues esté exento de las prácticas que se han llevado a cabo durante décadas en nuestro país y que provienen de una herencia, de un sistema de partidos políticos. Pero también hay que señalar que hay diferencias, sobre todo en la reacción de la autoridad frente a estas inercias. Así lo puso. La respuesta del presidente de la República a mí me parece que es una gran oportunidad para consolidarse, para pues, que nosotros veamos que sí es cierto lo del combate a la corrupción, a la impunidad, que se investigue a fondo. En sí, el video del hermano del presidente de la República, pues hasta ahora no muestra un acto que esté fuera de la ley, pero debe investigarse, porque no solo importa lo que es, sino lo que parece, y para que lo que sea y lo que parece sea lo mismo se tiene que investigar, se tiene que llegar a fondo, y para eso pues se requiere absoluta independencia por parte de la Fiscalía General de la República, que así la tiene, y que así esperemos todos que funcione en este caso, Julio. Bien, gracias, Juan. Aprovecho antes de proponer otro tema con el cual le pediría que iniciara Arturo Cano. Aprovecho lo que dices, Juan, para preguntarle a Arturo Cano. Arturo, ¿crees que hay indicios de actos delictivos en el video relacionado con Pío López Obrador y David León Romero, o de veras es compartible la tesis o hipótesis de que una cosa es corrupción y otra cosa son aportaciones? Bueno, hay por lo menos un hecho que explicar, y se debe explicar conforme a la ley, porque las aportaciones que reciben los partidos en tiempos de campaña deben ser registradas ante la autoridad. Sabemos que todas las fuerzas políticas manejan cantidades en efectivo, sobre todo cuando los procesos electorales están ya en curso, o el día mismo de la jornada, cuando hacen distribución de algunos dineritos en toda su estructura electoral para que sus representantes de casilla puedan comer, o para que tengan gasolina los que están llevando toda la coordinación electoral. Como dice Juan, el presidente ha tenido una actuación distinta con respecto de otros mandatarios frente a situaciones similares, porque no solamente ha abierto el asunto, sino ha pedido él mismo que se investigue, y se ha mostrado dispuesto a declarar. Uh-huh. A mí lo que me preocupa, y aquí lo que quería yo engarzar con tu entrevistado antes de que llegáramos a esta mesa de periodistas, con lo que te decía el especialista en temas religiosos Bernardo Barranco, hay una, en esta guerra de lodo en torno a los videos, hay un gran peligro. Un sector de la oposición decide tomar el video donde aparece el hermano del presidente como una prueba de que todos somos lo mismo. Casi lo dicen con esas palabras, ¿no? Todos somos iguales, todos los políticos de todos los partidos. Y entonces, frente a un escenario electoral, ya estamos a menos de un año de los comicios,
Pues eso nos hace correr el grave riesgo de que la política, los políticos, el ejercicio de la política como una manera de dirimir nuestras diferencias quede por los suelos, quede manchada, y entonces eso abra la posibilidad de que se fortalezcan estos grupos a los que se refería Barranco, por ejemplo, los grupos de pentecostales metidos a la política, que hablan de sanar la vida pública, y bueno, qué mejor para ellos y para su discurso de sanación que se instale en la sociedad la idea de que la podredumbre abarca a todos, alcanza a todos, y que no hay nada que se salve en el terreno de la política y de la dirección de los destinos del país. Bien, Arturo. Sobre ese mismo tema, Alberto Nájar, ¿compartes esa división entre que una cosa es corrupción y otra cosa son aportaciones? Yo creo que lo importante es que quede claro, porque independientemente de los montos que se pudieran haber manejado, existe algo que está teniendo un costo, sobre todo en este momento, para no solamente la imagen del presidente, sino también para el partido que lo postuló. Entonces, me parece que es correcta la reacción del presidente de pedir que se investigue y no sé hasta qué punto vaya realmente a funcionar el llamado. Ya David León dijo que sí iba a comparecer, pero tendría que quedar claro, porque aquí la idea que se ha querido mezclar es tratar de remitir este video, no solamente asociarlo al que se ha presentado en los últimos días, sino también a aquel viejo video donde se involucraba a René Bejarano y a Carlos Imaz recibiendo dinero de Carlos Ahumada. En cualquier sentido, en caso de que fuera una aportación en efectivo que rebasara la cuota de lo que debería haber recibido el partido en ese momento, pues es menor, digamos, comparado con los sacos y las maletas llenas de dinero que recibieron algunos colaboradores de panistas, al parecer en el Senado. Pero más allá de eso, también es importante que se tenga claro el contexto en el cual al parecer ocurrió esta situación. Recordemos que Morena durante mucho tiempo le fue cancelada, o el movimiento de López Obrador más bien le fue cancelada la posibilidad de tener cuentas bancarias, y por lo tanto sí es creíble que se recibían aportaciones en efectivo. Pero en el fondo yo creo que tendría que quedar muy, muy transparente qué sucedió, y finalmente que se investigue lo que tenga que investigarse. Bien, gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, el mismo tema. ¿Compartes la hipótesis o el señalamiento de que una cosa es corrupción y otra cosa serían aportaciones? Pues eso lo tiene que determinar la autoridad, Julio. Uh-huh. Yo desconozco de dónde proviene el dinero que se entregó. No veo por qué no puedan ser de aportaciones, pero de ser así, tendrán que demostrar de quién fueron esas aportaciones. Tendrá que estar claramente registrado, no sé si en una bitácora, era dinero en efectivo, me parece, no creo que hayan sido transferencias bancarias. Ahí la ley electoral es clarísima, no tiene que haber un registro de quién fue el que aportó, porque existen restricciones en las aportaciones para partidos políticos, no pueden ser personas extranjeras, no pueden ser instituciones religiosas, entre otros. Entonces, pues sí, se presume la inocencia, digámoslo así. Creamos que se tratan de aportaciones voluntarias de simpatizantes del movimiento, del partido, pero aún así se tiene que demostrar, se tiene que aclarar, y es trabajo de quien esté encargado de las investigaciones, pues darle esta información, darla a conocer. Bien, gracias, Juan. Arturo Cano, ¿cómo ves todo este proceso respecto a la posibilidad de entablar una consulta popular respecto a responsabilidades de expresidentes de la República? Ya el propio Morena anunció ayer que va a iniciar con los formatos para recopilar firmas, Gerardo Fernández Noroña igualmente. El plazo es entre el 1 y el 15 de septiembre para conseguir 1.600.000 firmas más o menos. La otra opción es que el presidente de la República termine
proponiendo él que se haga esa consulta directamente porque es su facultad, y terminemos con esa consulta el año que entra. ¿Qué opinas de todo este proceso, Arturo Cano? O que la solicite un tercio de los diputados. Sí, así es. Es otro de los mecanismos. De las tres posibilidades, sí. Pues yo creo que el presidente al fin está dando muestras de abandonar su punto, el punto en el que había insistido durante largo tiempo de que él no era partidario ni promovería consultas sobre la posibilidad de llevar a juicio a expresidentes. Creo que al hablar de estas opciones, uno de la recolección de firmas, que se ve muy difícil por el plazo, dos de la solicitud en la propia Cámara de Diputados, o bien en último caso, aunque él aclaró que él votaría en contra, solicitar él mismo que se incluyera el tema, tiene varias lecturas. Una de las lecturas es que el presidente quiere que en la boleta del 2021 se someta, además de elegir, a renovar el Congreso, de elegir a 15 gobernadores y un montón de cargos más, se someta también a juicio a todo un modelo que dominó el país durante 3 décadas, al modelo neoliberal. Claro, sería un juicio con los nombres y los apellidos de los personajes involucrados, y significaría, en la lectura que ya están haciendo columnistas de los medios tradicionales, una polarización todavía más grave de la que estamos viviendo actualmente en el país. Algún columnista llegó a sugerir o hablar incluso de la posibilidad de una guerra civil. Yo no lo veo en esos términos. Lo que sí veo es una crispación muy propia de las pasiones que desata el estilo de gobernar, las propuestas y las políticas del presidente López Obrador, y también de esta contienda, de esta lucha que se da ya en la calle, aunque ahora solamente por grupos minoritarios, exigiendo salidas no democráticas como la renuncia del presidente, y eso, cuando hablabas hace un rato de Frena y estos grupos que se movilizan, es lo que estamos viendo. Pero también estamos viendo muchas otras movilizaciones. El día de hoy, por ejemplo, en Coahuila, se habla de la suspensión de un acto del presidente en Saltillo. Las primeras explicaciones hablan de que se suspendió porque no se había llegado a un acuerdo con un grupo de familiares de personas desaparecidas que se querían manifestar. Pero ahí mismo en esa región, en la región lagunera, se dieron hoy manifestaciones que difícilmente, creo yo, aunque no descarto que en alguna haya otros intereses detrás, que difícilmente podrían ser criticadas como antiobradoristas, porque eran protestas por asuntos muy puntuales, por corrupción en el ISSSTE, por una demanda ambiental relacionada por agua, que es una demanda histórica de esa región. Digamos, demandas sociales que se canalizan a las visitas del presidente, porque no olvidemos, es un presidente que se la pasa en el territorio, se la pasa en el terreno, se la pasa abajo. Entonces, en un país como el nuestro, presidencialista, no importa que vaya el subsecretario, no importa que vaya Encinas hoy a Saltillo, la gente quiere presentarle sus demandas directamente al presidente. Algunos lo pueden hacer de manera muy tranquilita, otros ya exasperados pueden echar gritos, sacar pancartas y eso, como yo creo que en los próximos meses y en las giras del presidente vamos a ir viendo cada vez más conforme se acerque el día de la elección. Bien, gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Alberto Nájar, y efectivamente comentando de estas protestas que se dieron en La Laguna, en la visita a Torreón, Coahuila y a Gómez Palacio, Durango, con la presencia de los gobernadores, el priista Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y el panista de Durango, que es José Rosas Aispuro. Pero, ¿cómo ves todo esto de lo que estamos hablando, Alberto Nájar? Pues mira, es parte del mismo escenario, inclusive la propuesta o la insistencia del presidente López Obrador de que ya se empiece la recolección de firmas o se dé paso al proceso de una consulta para juzgar al expresidente de la República. Yo lo veo como parte de lo mismo.
Yo veo más bien esta idea de la consulta como un símbolo político más allá que de algo que realmente vaya a fructificar. La misma ley de las consultas públicas establece algunos requisitos que se antojan en este momento, en este escenario un poco complicados de cumplir, porque no es nada más el hecho de juntar las firmas, sino el hecho también de que la Suprema Corte declare que es constitucional la petición del juicio a expresidentes, y ahí tenemos un primer escollo en términos de que la ley no es retroactiva o de que tendría que abrir un proceso de desafuero que la misma Cámara de Diputados, por la conformación que tiene actualmente y las dificultades que han existido para aprobar algunos de los temas que el presidente de la República ha propuesto, pues lo vemos difícil. Yo veo complicado que se reúna la tercera parte de los diputados para exigir o solicitar una consulta popular para juzgar a los expresidentes, y tomamos en cuenta que no han logrado el consenso para otros temas que son también propuestos por López Obrador. Entonces, por ese lado me parece un poco complicado. Además, está el hecho de que la ley también establece que para que sea vinculante tiene que votar el 40% del padrón electoral en el sentido positivo del proceso judicial. Entonces, sí, yo veo esto más como una jugada, una estrategia política. Al presidente le está sirviendo porque mantiene justo el discurso que ha tenido durante todo su gobierno, en el sentido de que lo más importante es terminar con la corrupción, con la peste, como él le llama, y pues el hecho de que él diga, bueno, pues yo estoy pidiendo que no se juzgue, pero si la gente lo pide, pues me parece que es una salida política. Y sí, es un escenario complicado el que estamos viendo más allá de Palacio Nacional. Esta idea de los gobernadores de tratar de amenazar con salirse del pacto fiscal por cuestiones de un desacuerdo que lleva décadas en el país, pues también me parece como parte de la misma estrategia para posicionarse en torno a lo que viene, que son el proceso electoral, que insisto, pues ya estamos prácticamente metidos en él. Bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, con todos estos condicionamientos que menciona Alberto Nájar y que yo comparto, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe establecer la viabilidad de la posibilidad, pues, de enjuiciar a los expresidentes, y la Suprema Corte puede decir que no existe esa posibilidad. Y la otra es que haya el número de participantes conforme a una proporción del padrón que validara una eventual respuesta en cualquier sentido. ¿Será todo esto solamente pues un manejo político y finalmente no tendremos la posibilidad real de llegar a esa consulta y de intentar castigo a los expresidentes, Juan? Pues mira, yo lo veo complicado, Julio, más allá de lo que dices y de lo que comentan Alberto y Arturo. No está fácil que le den la luz verde a esta consulta para juzgar expresidentes, hay mucha burocracia alrededor suyo. Además de lo que acaban de mencionar, se suma otra cosa, porque los ministros también tienen la obligación de decidir la pregunta que aparecería en la boleta y que tiene reglas que son clarísimas, ¿no? Que no sea tendenciosa, que no contenga ningún tipo de juicio de valor, que no emplee lenguaje neutro, que emplee lenguaje neutro, que sea sencillo, que sea comprensible, y que además su respuesta se dé de manera categórica, es decir, en sentido positivo o en sentido negativo. Me parece también que esta consulta es un ejercicio de participación ciudadana, inédito, por supuesto, en nuestro país, que amplía la percepción popular de cuál es su participación directa en todo aquello que nos compete como ciudadanos, ¿no? Parece que nada más nos constreñimos, y algunos, no todos, en ir cada vez que hay una elección, cada vez que decidimos a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, pues ir y depositar nuestro voto en la urna, y no, para nada, ¿no? La participación ciudadana lleva muchísimas más acciones. Esta consulta sería una clarísima muestra de participación ciudadana. A mí me parece una decisión acertada del presidente de la República. Mira, si se da la consulta, Julio, Alberto, Arturo, pues ¿qué creen ustedes que va a ser el resultado? No, seguramente va a ser que se lleve a juicio a expresidentes, que se les investigue por aquellas acciones, por aquellos delitos que presuntamente hayan cometido. Un presidencialismo del que hablaba Arturo hace unos momentos, y también Alberto,
ha sido intocable, son figuras que con mucho desprecio vemos como que se salieron con la suya, y esto dejaría un precedente para la actual presidencia y para las que le siguen. Es un tema muy complejo, pero sí, Julio, veo complicado que se pueda llevar a cabo. Hay demasiada burocracia alrededor. Tenemos la posibilidad de que se realice el 6 de junio del próximo año, que sería el mismo día de las elecciones. Causaría muchísima confusión, me parece, grilla, pero también se ahorrarían recursos en caso de que la consulta fuera en agosto, que también es una posibilidad. Pues imagínate el gasto que representa volver a llevar a cabo toda la organización para una consulta. No sé, es un tema complicado. Yo creo que hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona, hay que ver qué pasa en el legislativo, y esperemos que se dé, que sea un ejercicio de participación ciudadana con el cual todos podamos crecer como nación, como país. Gracias, Juan Becerra. El de participación ciudadana, sí, inédito, ¿no? Porque ya ha habido otras consultas promovidas por el mismo presidente López Obrador, la del aeropuerto, la del agua. Inédita por juzgar a un expresidente. Ya. Pero también, Arturo, las anteriores consultas que se han realizado no han tenido ni el contexto ni la validez legal como los tendría esta, que sería la primera consulta popular convocada de esta manera y con una obligación de respetar los resultados, porque hasta ahora han sido pues consultas organizadas por el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Hay algunos huecos legales, ¿no? Para empezar, no se reglamentó, hasta donde entiendo, la reforma al artículo 35 de la Constitución para regular estos ejercicios. Y también existe la posibilidad de que, habiendo abierto el presidente la puerta, la Suprema Corte de Justicia la cierre. Claro. Y entonces el presidente diga, bueno, por mí no quedó, pero fue el Poder Judicial, y como yo soy respetuoso de la división de poderes, pues acepto la decisión de la Suprema Corte, también en aras de la estabilidad del país, en aras de no alimentar la crispación, en aras de que llevemos la fiesta en paz y de que miremos adelante. De cualquier manera, con esa fórmula sería un triunfo político para el presidente, ya que estamos hablando pues de las dos vías donde caminan este tipo de propuestas, ¿no? Una que es la puramente política, digamos, y otra que ya tiene un entramado que deberíamos dejarle a los constitucionalistas. Bien, gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues ya viene también la decisión respecto a México Libre, el proyecto de partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Felipe Calderón, que en estos días navega por aguas muy complicadas para él. Viene el libro de Olga Warnat llamado Felipe el Oscuro. Está el libro de Jesús Lemus, titulado El Licenciado, en el que habla de García Luna, Calderón y el narco. ¿Cómo ves este tema? Hoy mismo, bueno, yo comento lo que es una información de Morelos, donde aprobaron 8 nuevos partidos, de tal manera que en la próxima boleta para elecciones locales en Morelos se tendrán 19 partidos concurrentes en esa elección. ¿Qué opinas del tema México Libre y Felipe Calderón? Alberto Nájar. Pues mira, yo no veo que haya como muchos elementos, o al menos no voluntad de parte del INE para negarle el registro. No le va a ser tan sencillo como en otros procesos a otros partidos, porque hay un antecedente. México Libre ha sido sancionado por irregularidades en el proceso de su proceso de conformación, y esto recuerda las miles y miles de firmas falsificadas que reunió Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, para tratar de conseguir también su participación política. Entonces, pero fuera de eso, yo no estoy muy seguro de que legalmente se le pueda impedir participar a un partido. Políticamente, pues, supongo que Felipe Calderón tendrá claro, bueno, quisiera creer que así fuera, porque de otra forma sería un suicidio, que cuál va a ser, digamos, su participación real en una contienda política, y cuál es finalmente el adversario, o quién sería el que saldría perdiendo con la participación de este partido,
en un proceso electoral, y me estoy refiriendo a las bases del PAN, por ejemplo, que son a las que tendría mayor impacto la presencia de un partido encabezado por Felipe Calderón. A mí me parece que también sería bueno, inclusive hasta saludable, como un termómetro, que se le diera el registro, porque entonces así también tendríamos una idea un poco más clara de qué representa este personaje tan impresentable. Porque hasta ahorita, dentro del círculo de comentócratas, como alguien les llamaba, se está presentando a Felipe Calderón como el más viable opositor, como el que podría eventualmente hacer una especie de contrapeso al presidente de la República. Se le ha presentado también como el único que está dando la batalla en un proceso en el cual muchos de los grandes o los políticos de antaño mantienen la cabeza escondida. Entonces yo creo que si México Libre participa en una contienda electoral y el resultado de su participación es pobre, pues tendríamos ahí un termómetro de quién es realmente Felipe Calderón, más allá de toda la colotota que tiene que le pisen las vinculaciones de su propio pasado, cuando ocupó sin derecho la casa presidencial, ¿no? La presidencia oficial de Los Pinos. Entonces, yo creo que en ese sentido no estoy muy seguro que le vayan a negar el registro. Es una organización muy cuestionable, muy cuestionada, y yo no creo que inclusive la señal que se reciba desde Palacio Nacional vaya a ir en el sentido de que no le den la representación. López Obrador ha insistido que el debate es bueno, que todos tienen derecho a participar, e insisto, yo creo que sería hasta ciertamente saludable que hubiera también esta participación de Felipe Calderón, con todo lo que su historia política representa. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, aquí se vale interrumpir, comentar, entrarle. El formato ahora de estas videotransmisiones pues hace que no haya esa posibilidad de lo físico que tú bien sabes, Juan, de poder estar en una mesa y estarse interrumpiendo, casi ves al otro, lo estás viendo su reacción, en fin. Aquí este formato ahora que nos obliga la distancia, pues no lo permite tanto, pero obviamente se puede interactuar, interrumpir, señalar como tú desees. Luego estamos bien Ay, perdón que ya te interrumpí. No, adelante. Sobre este tema, ¿qué opinas sobre el tema de México Libre? Es exactamente, a mí me preocupa enormemente porque me parece que para que una nación crezca, para que la sociedad construya, se necesita fuerza de una oposición. La oposición es motor de la democracia, una oposición a través del diálogo, a través de la exposición de las ideas, y no veo una oposición, y me parece además aún más preocupante que esta oposición quiera ser usurpada por un personaje como lo es Felipe Calderón, que ya tuvo su oportunidad, una oportunidad que además pues no la ganó, la arrebató a través de un fraude, y en 6 años demostró que no pudo con el paquete. Pero no solo eso, hoy sabemos de sus vínculos con líderes del narcotráfico, permitió, por lo menos estaba enterado, del trasiego de armas de los Estados Unidos a México en un fallido operativo rápido y furioso, que se perdieron por ahí estas armas, pero que además su entrada a México violentó nuestra soberanía y una enorme cantidad de leyes, y con esas armas se mataron a muchísimos mexicanos. Hoy ha roto un pacto tácito que existía en la política mexicana. No estoy criticando que haya roto el pacto, sino la manera en la que lo hace, porque carece absolutamente, de acuerdo a mi opinión, de autoridad moral para señalar cualquier tipo de acción, programa o conducta del presidente o de quien sea. Fue su participación en la política mexicana uno de los grandes baches del país. El otro día me preguntaba el embajador Lorenzo Viñal que quién consideraba yo que había sido el peor presidente de la República Mexicana, y sacó nombres como Santa Anna, el Chacal Huerta. A mí me parece que es Calderón. Trajo una cola de corrupción terrible desde los últimos sexenios priistas anteriores a Peña Nieto. Se le sumó el tropezón que por su parte se dio Vicente Fox, que fue un gran candidato y un presidente que dejó mucho que desear, y esta guerra que organizó Felipe Calderón, en la que miles de mexicanos perdieron la vida supuestamente para combatir al narco,
pues hubo como resultado que el narco tuviese aún más poder del que tenía en aquel entonces, y a mí me parece que no fue una guerra contra el narco, fue una guerra contra unos narcos y que protegió a otros narcos, y si no, pregunten a su secretario de seguridad que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Entonces esa es la posición que tenemos aquí en México. Es preocupante porque hay personas opositoras al gobierno actual, hay personas que no coinciden con el presidente López Obrador, pero son personas que están preocupadas por nuestro país, que velan por los intereses de los mexicanos y que tienen como prioridad, como fue el PAN en sus orígenes, al derecho y al bienestar de las personas. Lástima que el PAN se haya convertido en este partido cuya única ideología parece ser el huesismo. ¿Qué me dicen de la corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón? Vamos a los temas del COVID-19. ¿Dónde está todo ese dinero que la Organización Mundial de la Salud dio a su gobierno para que se invirtiera en hospitales? No está. Son millones de dólares, y de ahí nos vamos para el real todo el entramado de corrupción que siguió después con Peña Nieto. Bueno, él fue el que compró el avión presidencial. Ya no los dejé hablar, ya me colgué del micrófono, pero eso me preocupa, que no haya una oposición. En esta semana de regreso a clases, Juan, podríamos recordar a Calderón también, como a Cedillo y a Peña y a Fox, por las computadoras y las tablets que repartían en las escuelas, claro, porque no hay nada, ¿no? Claro. No hay nada, no hay oposición. Y yo me muero por leer el libro. Fíjate que me hicieron llegar el libro de Calderón a mi casa, no lo leí, envolvimos aguacates y se pudrieron, y para eso me sirvió el libro que escribió Calderón, pero espero leer el libro de Anabel Hernández, todo lo que han escrito últimamente sobre él, porque estoy un poco atrasado en mis lecturas. Pero en fin, eso es lo que opino. Y ¿sabes qué, Julio? Se nos fue del tintero el tema de Torreón, de la laguna, del portazo que le dieron al presidente. Nada más a mí me gustaría aquí añadir, porque parece que quedó ahí en el tintero, que es de enorme importancia. Este problema es añejísimo en la comarca lagunera. Sí. Está el gravísimo problema del agua, de la escasez de agua, sobre todo en época de calor, pero no solo eso, el agua está contaminada con distintos agentes que son dañinos a la salud. Es un problema añejo, además en una zona que está en lagunas, que tiene cauces de ríos. ¿Por qué el agua de los ríos no está llegando a las lagunas? ¿Por qué no está llegando a la zona urbana? ¿Por qué se irriga a otros lados? Bueno, pues es precisamente... Porque hay muchos políticos que son personeros de la industria lechera, que es la que controla el agua. Claro, Lala, ahí el punto es Lala, así es. Exactamente, entonces es un tema que debe atenderse. Está el portazo que le dieron al presidente López Obrador, ya lo mencionabas, me parece que tú, Arturo, pues el presidencialismo impide en la percepción de los ciudadanos el poder acudir a otra instancia, ¿no? Es como en las mañaneras, le preguntan al presidente siempre lo mismo y luego le preguntan asuntos que no son de su competencia. Por ejemplo, hoy le preguntaron sobre un asunto que es de competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República, ¿no? Pero este tema del agua en la comarca que se tiene que atender, y pues me parece que ahí está el compromiso y la voluntad política. Se firmará un convenio, al parecer hoy en la tarde, un convenio para llevar a cabo estudios. Ahora esperemos que estos estudios respondan a la intención de solucionar el problema, y pues a pesar de que esto pueda perjudicar a algunos empresarios lecheros. Oye, Julio, volviendo al tema de México Libre. Sí. Los partidos, para decirlo de una manera muy esquemática, nacen para representar los anhelos, intereses, las posturas de sectores de la sociedad, por eso son partidos, son parte, ¿no? Uh-huh. ¿A quién va a representar México Libre? O sea, ¿no está ocupado ya ese espacio en el espectro electoral por el Partido Acción Nacional? Pues ¿O sí. qué distingue desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la historia, a el PAN actual de quienes están formando México Libre? Lo que tal vez tendríamos que preguntarnos es, ¿México Libre representa algo más que las ambiciones de Felipe Calderón de volver al poder? ¿O su añoranza por el poder? ¿O representa, o si hay un sector que no está representado? Digo, ya que por el absurdo de Morelos y sus 19 partidos, recuerdo un viejo chiste que decían en Chiapas, ¿no? Que uno llegaba a los puestos de periódicos en Tuxtla Gutiérrez y había una cantidad de periódicos, pero enorme, ¿no? Sí. Y el chiste de los colegas chiapanecos era, es que aquí cada vez que un tuxtleco se pelea con su esposa, se sale de la casa y funda un periódico. Uh-huh. Claro.
como negocio, la política como negocio. Claro, negocio, como lo siguen siendo los partidos, como en el caso de los 19, seguramente si nos ponemos a revisar los nuevos partidos que van a tener registro en el Morelos de Cuauhtémoc Blanco, pobre Morelos, Sí. veremos pues que muchos responden exclusivamente al interés particular de un político que está formando, o que lo está formando porque lo ve como un negocio. Uh-huh. Pues, pero es que es evidente que esto es una cosa de ego y ambición, inclusive hasta una especie de búsqueda de alguna protección política de Felipe Calderón. Esto está claro. Yo por eso decía que sería bueno que compita y que en las urnas se vea el tamañito de lo que representa este personaje. ¿Será Felipe el Oscuro o Felipe el Ambicioso? Pues de todo. Ya es conocido como el espurio, pero verlo en las urnas, no sé, ya el Instituto Electoral la semana pasada le impuso una multa a esta organización México Libre, ya se me olvidó cuál es su nombre oficial, pero conocida como México Libre, por la falta de transparencia precisamente en las aportaciones o supuestas aportaciones de simpatizantes. Luego salen los otros videos, no en política, dice mi compañera, solo les haga que nada es casualidad, y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero ¿cómo darle un registro a un partido, bueno, una organización que quiere ser partido político, cuando ya de entrada y de origen está teniendo este tipo de corruptelas y de actos que denotan una falta de transparencia, que también puede sugerir pues un origen súper oscuro de los recursos con los que están operando? O sea, ya de entrada, ¿cómo? Ellos no lo han negado, además, en su historia, ¿no? Yo recuerdo haber leído a un integrante del equipo de Margarita Zavala, después de que abandonó sus intenciones de ser candidata independiente a la presidencia de la República, explicar por qué se había retirado Zavala, y entre los argumentos que anotaba este ex colaborador de Felipe y Margarita era: dejaron de fluir los recursos. Uh-huh, uh-huh. Era secreto a voces que había importantes empresarios que veían en Felipe Calderón o en Margarita una opción electoral, y que daban cantidades importantes, no aportaciones voluntarias chiquitas, a este proyecto político. Bien. Sí, pero además, ¿desde cuándo la transparencia o la falta de transparencia ha sido un obstáculo para que este INE, bueno, los que forman parte todavía del antiguo INE, hayan impedido la participación política de algún partido? Digo, pues la historia política de México está llena de eso. Hay un montonal de partidos ahí que han sido negocios familiares, el de los Riojas, por ejemplo. Los que ustedes digan, ¿no? Claro. Los demás partiditos deben estar muy felices de que nos pasemos hablando de México Libre, porque ahí van calladitos a obtener el registro, ¿no? Claro, el grupo del Bester Gordilla, el grupo de lo que era antes el Panal, el grupo de Pedro Aces, en fin, claro. Realmente está muy complicado toda esa plantilla de presuntos nuevos partidos. Son un negociazo los partidos políticos, es como sacarse la lotería. Si no, pregunten al Partido Verde Ecologista de México, que siempre anda buscando dónde acomodarse para no perder el registro, pero que ahí tiene su enorme beneficio a través del dinero que obtiene, nada más por ese registro, ¿no? Ya saben que van a perder en las urnas. Me acuerdo un candidato a diputado local que pusieron cuando todavía la Asamblea Legislativa aquí en Coyoacán, que sabían que no iba a generar más de 3 o 4 votos y ya tenían pactadas sus alianzas con partidos grandes para no perder el registro. Es un negocio, muchísimo dinero, y ese es uno de los grandes retos que se tiene que enfrentar ahora que se están estudiando a los organismos autónomos. ¿Por qué tanto dinero a los partidos políticos? Aquí hay un tema que lo voy a sacar de la manga. Le acaban de recortar al Instituto Electoral de la Ciudad de México una buena cantidad de dinero, pero eso sí, a los partidos, porque así está en la Constitución, no se les puede tocar un solo peso. Entonces se pone en entredicho la operación de un instituto electoral que tiene la enorme labor no solo de llevar a cabo comicios, sino de fomentar la participación ciudadana en los habitantes de la capital del país a través de distintas herramientas como el presupuesto participativo, como cursos, como talleres, como libros que hacen con los niños, que los ponen ahí a escribir cómo mejorarían su colonia. Bueno, esto ya no opera, pero los partidos políticos, eso sí tienen muy bien guardado su dinero. Y caray, nos va a pasar como en Morelos, que cada vez son más y nos salen carísimos. Así es. Alberto Nájar, te propongo que entremos a otro tema que me parece que es también muy interesante. Entre las 10 de la noche de ayer y todavía mediodía de hoy, estaba corriendo
una intensa actividad en las redes sociales acusando al presidente López Obrador y a la 4T de estar generando un golpe a un medio de comunicación que algunos lo equiparaban al chiquihuitazo de aquellos tiempos de Vicente Fox con Salinas Pliego y haciéndose de lo que ahora es ADN 40. Otros comparándolo, incluso diciendo que no se había producido algo similar desde el golpe de Echeverría a Excelsior, que es lo que hoy se estaba mencionando, es este diferendo empresarial con el grupo de Miguel Alemán Magnani tomando posesión de las instalaciones de W Radio en un conflicto entre grupos empresariales, pero ya estaba el ruido. El propio Felipe Calderón dijo que si corrían a Carlos Loret de Mola de su programa de W Radio, se confirmaría la actitud dictatorial, bla, 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 del presidente o de la actual administración. ¿Qué has visto sobre esto? ¿Qué opinas sobre este incidente de estas horas recientes, Alberto Nájar? Pues mira, el simple hecho de que Felipe Calderón se erija ahora en defensor de la libertad de expresión nos da una idea de lo que significa todo este escándalo en las redes sociales. Esto es un conflicto entre empresarios, es un conflicto, la manera como en Televisa se suelen dirimir algunos de este tipo de diferencias, y entre las televisoras y los grupos grandes grupos empresariales del país. Hay un enorme oportunismo político en esta situación. Han sacado a relucir el caso o la participación de Cabal Peniche, por ejemplo, en todo este proceso, y entonces a partir de ahí está ligando o tratando de ligar otro vínculo con el presidente de la República. Pero en el fondo a mí me parece que esto es una situación como las otras que ha vivido W Radio en otros momentos, y otros grupos radiofónicos, otros grupos de consorcios de medios, y que no debería tener más allá otra trascendencia, pero que en el contexto en el cual ocurre, pues está cobrando una dimensión grande, y que también nos lleva a establecer un recordatorio de dónde venimos los periodistas o en qué escenario nos movemos. Yo por eso decía que el hecho de que ahora Felipe Calderón, el que promovió la salida de Carmen Aristegui, el que prácticamente le dio la puntilla al grupo de Gutiérrez Vivó, el que de una u otra forma alentó el encarcelamiento de un periodista que se atrevió a investigar los vínculos o las denuncias de vínculos de su hermana con un narcotraficante, pues nos dan una idea, insisto, de lo que significa lo que estamos leyendo en las redes sociales y lo que estaremos escuchando en los espacios informativos de los medios tradicionales, y lo que vamos a leer mañana en varios medios. Esto es una cuestión meramente política, es un tema el que le vieron la posibilidad de sacarle raja, y lo están tratando de incrementar de la mayor manera posible. Es Pero, Perdón, no carcajadas eso de que empiezan a comparar a Loret con Julio Scherer, por ejemplo. No, bueno, pues esto ya es así como, digo... Ya no más falta que un historiador conocido salga a decir que Loret es el nuevo Flores Magón, ¿no? Sí. No es posible. Esta comparación que están intentando hacer entre el golpe de 76 en Excelsior y lo que sucedió ahí en W en la noche pasada y sigue sucediendo en W, me parece totalmente fuera de proporción. Lo que pasó en el golpe de Excelsior de 76 fue un acto por parte del presidente de la República, de Luis Echeverría Álvarez, que atentó contra el periódico, con ello contra sus lectores y con ello contra el pueblo mexicano, impidiéndole el derecho a estar bien informado, por lo tanto más libre. Lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo en W, es un pleito entre privados, entre empresarios, que bueno, pues sí tienen actitudes que por lo que hemos escuchado o leído parecen gangsteriles, pero no deja de ser un asunto entre dos particulares. Ya le estaban reclamando al gobierno actual, al presidente, que si era un atentado en contra de Carlos Loret, que él mismo ya dijo que habló con los dos empresarios, porque uno lleva la parte operativa del radio y otra parte los contenidos, y que ambas partes le dijeron que su lugar ahí está, que no se lo van a quitar, y que la libertad de expresión que ejerce diariamente cualquier periodista que pueda entrar a esta estación de radio, pues ahí está, garantizada. Ya es decisión de cada comunicador
ver cómo... Mal que no vimos una reacción así de Felipe Calderón en 2008, cuando Carmen Aristegui salió de la misma estación, de W Radio. Claro. Hoy está peleando el expresidente y está reclamando, y nada más le faltó cambiar el nombre de Loret por Carmen Aristegui y de la estación de radio por el de otro, ¿no? Hoy el propio Loret de Mola dijo en su programa de radio, desde luego incertidumbre, desde luego hay preocupación. Los dos socios en conflicto han tenido la amabilidad de conectarme para decirme que no está en riesgo la libertad de expresión con la que aquí trabajamos. Eso ha dicho Loret de Mola en su programa de W Radio. Arturo Cano, ¿qué opinas en general de todo esto que se ha dado? Y a mí me llama la atención cómo se comenzaron a incendiar en ese sentido los comentarios en las redes sociales, ya hablando de un golpe, dictadura, autoritarismo, cuando en realidad pues las cosas están tan claras como las hemos planteado. Entrevisté a Darío Celis, que fue quien dio la primera información firme y en contexto de todo esto. De ahí se desprendieron muchos comentarios y él mismo dice, aquí no tiene nada que ver ni López Obrador ni la 4T, pero así se arman estos revuelos, Arturo Cano. Sí, pues mira, yo creo que en estos meses que lleva el gobierno de López Obrador, hemos asistido a la proliferación de personajes que nunca hubiésemos imaginado. No sabíamos, por ejemplo, que había tantas personas preocupadas por el medio ambiente y que de repente aparecieron de la nada. Nunca dijeron nada en otros sexenios y de repente tienes ambientalistas para aventar para arriba, sobre todo si se trata de criticar proyectos del gobierno obradorista, lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con varios de esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Pero también han aparecido montones de feministas, de gente que por criticar la postura de López Obrador respecto de las marchas de las mujeres, que ciertamente tiene tintes conservadores, quieren presentarse de pronto como aliadas de un movimiento que en realidad rechazan, del movimiento por los derechos de las mujeres. Y ahora súbitamente han aparecido legiones de defensores de la libertad de expresión. Ya que lo diga Calderón, en cuyos sexenios se documentaron casos de presiones muy duras desde el poder para acabar con medios de comunicación o con comunicadores en particular, como han documentado quienes colaboraron con José Gutiérrez Vivó, por ejemplo, pues ya es un exceso y lo único que nos prueba es que en este caminito rumbo a las elecciones, pues vamos a escuchar muchísimas cosas absurdas, cosas inverosímiles, defensas que no vienen al caso, que no tienen que ver con ninguno de los temas que se están planteando. Hasta lo que alcanzo a ver de W Radio, pues es un conflicto ahí entre dos grupos empresariales, Grupo Prisa, que es el editor del diario El País también, y que controla, según vi una cifra, no sé qué tan reciente sea, 15% de la radio mexicana, pues ha tenido dificultades financieras. México y Colombia son algunos de los países que mantienen sus finanzas, donde hacen grandes negocios, este grupo que está diversificado en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, creo que su área fundamental actualmente es la edición de libros de texto, ¿no? A través de Santillana. Sí, que fue algo que inició con Juan Ignacio Zavala como representante de Prisa en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Exacto. Uh-huh, pues sí. Ya el Grupo Prisa había invertido en México con el periódico La Prensa, ya había traído sus editoriales, fue cuando aquel boom, no sé si se acuerdan, del periódico El País en México, incluso Manuel de Polanco vino a vivir para echar a andar toda esta operación, pero luego se dio un agarrón con el entonces presidente Ernesto Zedillo y me parece que La Prensa se la vendió a Manuel Alonso. Pero en efecto, este es un problema entre dos particulares, entre dos privados, pero no sé si nos dé tiempo y si estén de acuerdo, ya que estamos hablando de esta presunta represión y atentado ante la libertad de prensa, de lo que sucedió con la revista Nexos. A mí me gustaría también conocer mucho cuál es su opinión, porque la mía es que es una gran revista, sin duda alguna, ha sido plural, una revista con tantos años, encabezada por Héctor Aguilar Camín, pero falsificó un documento. Y si falsificas un documento, sobre todo para una licitación
del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues te haces acreedor a una sanción, a una inhabilitación. Yo no veo censura, yo no veo que, como suceda antes, le dejen de mandar los camiones de papel, como sucedía con Pipsa, que era el único distribuidor de papel en México, y si el periódico no se portaba bien con el presidente, le cortaban el agua, le cortaban el papel. Nada más el gobierno no se va a anunciar en esta publicación, cosa pues que sucede desde hace 2 años. Yo trabajé personalmente en una revista que durante muchos años no tuvo publicidad al gobierno porque no había dinero, y teníamos buen tiraje, era la revista Tiempo Libre, y teníamos publicidad de privados, y seguimos funcionando y seguimos publicando la información que daban las instancias culturales del gobierno. Entonces yo no veo aquí la censura, pero no sé ustedes. Arturo Cano, ¿qué opina? ¿Quién seguía? Alberto, ¿tú seguías? Ya se me perdió la cuenta, el orden. Alberto, ¿qué opina? Alberto. No, a mí me parece que esto no es ningún acto de censura. Se ha tratado de establecer ahí el hecho de que hay una desproporción entre la sanción que se les aplica por el valor de la plana de publicidad que supuestamente fue contratada, como tratando de establecer una idea de que efectivamente es una reacción exagerada y que tiene otro propósito más allá del administrativo. Convenientemente, los editores de esa revista no están hablando para nada del origen del acto, que es, como dice Juan, falsificaron un documento y las leyes son muy claras. Si tú vas a licitar o participar en licitaciones y lo haces de manera irregular, falsificas documentos o mientes, pues te castigan, básicamente. Ahora, la decisión de cuánto puede castigar está establecido también en los reglamentos del gobierno, pues. Entonces, sí puede parecer desproporcionada que ellos ganaron 74,000 pesos y les castigan con casi 1 millón de pesos si lo sacan de la participación en temas de publicidad de prácticamente todo el gobierno federal y todo lo que tenga que ver con recursos federales, pero pues que no se les olvide que en el fondo, sea cual sea el tema, cometieron una irregularidad que está, 2, sancionada por las leyes. O sea, ahí no había de otra. Y eso ocurre en cualquier lugar. O sea, si tú llegas y no pagas tu tarjeta, puedes alegarle al banco, se me olvidó, es que fíjese que no sé qué, pues el banco te va a decir, pues lo siento, me tenías que pagar, mano. Entonces te voy a tener que aplicar una sanción económica que es un interés. Así de sencillo, así de claro. Yo no veo por allá ninguna cosa de censura más allá de... no lo veo. Ahora, de nuevo, hay un enorme oportunismo político, justamente por la forma como el director de eso, el fundador de esa revista se ha comportado y como se ha referido al presidente de la República. No hay que olvidar la forma como él define o definió una conversación de cuates al presidente de México, ¿no? El mismo personaje que con otros presidentes clamaba el respeto a la autoridad presidencial, que clamaba el respeto a la figura del presidente, del jefe del Ejecutivo. O sea, es el mismo que ahora con esas palabras lo descalifica. Entonces, pues yo creo que es un tema muy sencillo. Cometieron una falta, las leyes dicen que esas faltas se castigan y punto. Yo tampoco veo censura, pero sí veo desmesura. Y de ambas partes, no tanto en el acto mismo de la sanción a la revista por haber presentado esta documentación falsa, sino en el debate posterior. O sea, tanto la exageración de este es un ataque a la libertad de expresión de un lado, como presentar este pequeño acto que debería ser rutinario como una de las grandes banderas de la Secretaría de la Función Pública. Tampoco creo que lo sea, ¿no? Entonces, bueno, pero pues me parece que son cosas del debate y de cómo se encienden las pasiones en estos tiempos crispados. Bien, pues como siempre es un placer platicar con periodistas destacados acerca de lo que está sucediendo en la agenda política, en la agenda pública nacional. Son las 3:12 p.m. y bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad. Juan Becerra Costa, gracias. Gracias, Julio, Arturo, Alberto, qué gusto haber charlado con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar otra vez para haberme portado bien. Desde luego que sí, gracias Juan. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un enorme gusto como siempre. Un abrazo a todos. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Saludos a todos los que nos miran.
Bueno. Hasta luego, Juan. Correcto, gracias a los tres, muy amables, ya nos seguiremos viendo. Bien, buenas tardes, gracias. Siempre es un placer tener mesas de periodistas, yo siempre lo digo, periodistas auténticos, periodistas sin compromiso político, partidista y con una visión pues clara, crítica de lo que está sucediendo en la actividad pública en nuestro país y también le entramos a las cosas del extranjero.